Dicen que el oeste se construyó con agallas, polvo y la palabra de un hombre. Pero ¿qué pasa cuando una mujer llega con más agallas que la mitad de los hombres juntos? Agallas forjadas en los fuegos del rechazo y templadas por millas interminables de viajes duros. El sol estaba alto y cruel esa tarde de julio en Prescott, Arizona, golpeando sin piedad la tierra reseca. El viento seco cortaba a través de los cañones como una cuchilla afilada, levantando polvo en remolinos que parecían decididos a enterrar secretos y almas por igual. Hannah Cooper bajó del diligencia con un solo baúl bajo el brazo y un corazón lleno de esperanzas frágiles, pero sin un lugar sólido donde plantar los pies. No realmente. Era alta, demasiado alta, susurraban algunos en tonos bajos, fuerte de una manera que hacía que la gente la mirara con inquietud en lugar de admiración, su figura cargando el peso de trabajos pasados y presentes aún por venir. Y lo había oído todo antes, las pullas crueles que se quedaban como humo, demasiado grande, demasiado extraña, demasiada mujer para un mundo construido a la medida pequeña. La calle le devolvió la mirada a través de la neblina, llena de hombres con mangas arremangadas y cuellos quemados por el sol, sus rostros surcados por las líneas de un trabajo interminable, deteniéndose lo justo para juzgarla con ojos entrecerrados y veredictos no dichos. Carol Hannah no se inmutó, no dejó que el peso de sus miradas la arrastrara. Había venido aquí persiguiendo una promesa, tenue como un susurro en el viento, una oferta de trabajo de la familia Henderson para tareas de limpieza. Pago estable para mantener cuerpo y alma unidos, una habitación sencilla para apoyar la cabeza por la noche sin temor a que la puerta fuera pateada. Era su última carta en un mazo apilado en su contra, guardada cerca del pecho como un talismán. Excepto que la casa no la esperaba, no de la manera que había soñado en esas noches traqueteantes en el camino. La señora Henderson abrió la puerta con un rostro más apretado que los cordones de su corsé, los labios en una línea fina de desaprobación, y dijo, «Ya contratamos a alguien más», como si fuera una ley inmutable de los cielos, tan inevitable como la puesta del sol. Ni siquiera preguntó el nombre de Hannah, no ofreció ni una migaja de amabilidad o curiosidad. Solo un rizo de labio, afilado como una espina, y la puerta se cerró con un clic definitivo, resonando como un disparo en el aire quieto. Eso fue todo lo que tomó para deshilachar un sueño raído. Siempre se reducía a eso, ¿no? Una mirada, un juicio rápido dictado sin juicio ni piedad. Se quedó allí un minuto entero, tal vez más, clavada en el sitio mientras el calor implacable empezaba a presionar su cuello como una marca de hierro, empapando su blusa con sudor que sabía a derrota. Su baúl yacía abandonado donde lo había dejado en el polvo, un compañero silencioso de su orgullo, que yacía igual de expuesto e inmóvil. No alcanzó por ninguno, no forcejeó para rescatar el poco de dignidad que quedaba. Y ese fue el momento en que cada hombre observándola desde las sombras, desde el borde de los porches y detrás de cortinas entreabiertas, esperaba que se quebrara, que se arrugara como papel seco en el viento, con lágrimas labrando surcos a través de la suciedad en sus mejillas, pero no lo hizo. Ni entonces, ni nunca de las maneras que ellos imaginaban. Ahora, aquí está lo que vale la pena notar en el áspero registro de la vida fronteriza. Un hombre observando desde el borde de la calle, medio oculto en la sombra de un toldo hundido, tomó nota no de su tamaño imponente o de la manera en que llenaba el espacio a su alrededor, sino de su quietud, una quietud profunda e inquebrantable que hablaba volúmenes en su rechazo a romperse. De como no gritó maldiciones al aire vacío, no lloró contra la injusticia, solo respiró hondo y parejo, atrayendo el aire caliente a pulmones que habían aprendido a mantenerse firmes a través de tormentas mucho peores que esta. No dijo mucho al principio, sus palabras medidas como disparos de un rifle bien engrasado. Solo se acercó con zancadas decididas, las botas levantando leves nubes de polvo, y dijo, «Tengo una habitación de repuesto si la quieres, sábanas limpias y todo». Pero esa no es esta parte de la historia que se despliega todavía. Eso viene después, como el lento giro de un río encontrando su curva. Por ahora, imagina a Hannah de pie sola en medio de un pueblo quemado por el sol que ya había decidido que no quería su sombra cruzando sus umbrales. Una mujer fuera de lugar entre los salones toscos y las fachadas erosionadas, sin opciones con sus ahorros menguando como rocío matutino bajo ese sol despiadado, pero no sin pelea, ni de cerca. Algunos dicen que el oeste hacía a los hombres más duros, forjándolos en el crisol del aislamiento y horizontes interminables, pero también rompía a los que no podían doblarse con los sauces en una ráfaga.
Hannah no se dobló, no cedió ni una pulgada. Plantó sus botas firmes en la tierra agrietada, los talones hundiéndose como raíces buscando agarre, y esperó a que el viento cambiara de dirección, a que trajera susurros de posibilidad en lugar de despido. Porque en lo más profundo, en el núcleo callado donde las dudas guerreaban con la determinación, sabía que no buscaba solo refugio de los elementos. Buscaba un lugar que no intentara encoger su espíritu, que no exigiera que se doblara más pequeña para encajar en los moldes estrechos de la expectativa. Y a veces, ese tipo de lugar aparece en la forma más inesperada, como una cabaña modesta encaramada en una cumbre, dominando valles que se extendían hasta el infinito. La calle no había cambiado en el lapso de esos minutos pesados, el polvo aún giraba en patrones perezosos, el clan distante de un martillo de herrero resonaba débilmente. Pero algo había cambiado profundo en ella, un realineamiento sutil como el primer resquicio del alba perforando la noche. Hannah seguía de pie allí, botas plantadas sin ceder, el sol asando la nuca hasta que su piel hormigueaba con fuego. Su baúl no se había movido ni una pulgada de su sitio, un centinela firme en el caos. Ella tampoco, una estatua tallada de resolución. Pero entonces una voz cortó el calor opresivo como agua fresca vertida sobre piel febril. ¿Buscas un lugar para quedarte, señora? ¿Algún sitio para descansar esos huesos cansados? No era lo suficientemente alta para atraer una multitud, no era forzada como el grito de un dueño de salón vendiendo whisky barato, solo lo suficiente para romper el silencio asfixiante, gentil como una mano extendida en tregua. Se volvió despacio, sus ojos escaneando la figura que se acercaba con el andar sin prisa de alguien que conocía los ritmos de la tierra. El hombre que caminaba hacia ella no intentaba impresionar a nadie con galas o fanfarronería, era simple como la pradera misma. Sus botas estaban cubiertas con el polvo rojo de senderos recientes, mangas de camisa arremangadas hasta los codos revelando antebrazos marcados por cicatrices blanqueadas por el sol y callos honestos de un trabajo que nunca terminaba. Un sombrero inclinado bajo sobre la frente pero no lo suficiente para ocultar los ojos firmes y evaluadores debajo, ojos del color de nubes de tormenta reuniéndose sobre las mesetas. Me llamo Ella Walker, dijo, su voz llevando el arrastrar bajo de alguien que había pasado más noches bajo las estrellas que bajo techos. Tengo un lugar al norte del pueblo, como medio día de camino si los caballos se sienten generosos. Un poco de subida, pero hay un techo sólido arriba, agua fresca de la fuente, y no estoy usando la habitación de repuesto para nada más que guardar arreos viejos estos días. No respondió de inmediato, su mente corriendo a través de las precauciones grabadas en el código de supervivencia de toda mujer en la frontera. ¿Por qué un extraño de la nada le ofrecía refugio a una mujer que no conocía de Eva, en un pueblo donde acababa de ser rechazada sin un segundo pensamiento o un ápice de cortesía? La sospecha era su escudo, ganado a pulso y raramente bajado. Así que preguntó la única cuestión que importaba, su voz firme a pesar del nudo en la garganta. ¿Por qué? ¿Qué sacas tú de esto? Se encogió de hombros como si fuera la verdad más simple en un mundo lleno de complicaciones, sus hombros subiendo y bajando bajo la tela gastada de su camisa. Porque te vi recibir una patada como a un perro callejero al final de la bota de un hombre malo y no parpadeaste ni suplicaste. Mantuviste tu posición como si hubieras nacido para eso. Ese tipo de quietud dice más que todo el alboroto y las charlas que jamás lo harán en estas partes, habla de un alma que conoce su valor. Eso la calló por un segundo, las palabras cayendo como lluvia sobre suelo agrietado, inesperadas y nutritivas. Ellie señaló hacia el poste de amarre al final de la calle, donde dos caballos esperaban pacientemente, sus flancos relucientes de sudor por el calor, colas azotando perezosas contra las moscas. ¿Montas lo suficiente para seguir el paso? Tomó su baúl como si no pesara más que un saco de plumas, aunque ella sabía que llevaba la suma de sus posesiones mundanas, y se dirigió a la silla con confianza fácil. Hannah lo siguió, sus pasos medidos, no porque confiara en él por completo, eso vendría con tiempo y pruebas, sino porque a veces no esperas a que una mejor opción se materialice del aire. Cabalgas hacia lo que no se siente mal, hacia el leve tirón del instinto que susurra de seguridad en medio de la tormenta. El sendero al norte serpenteaba a través de matorral seco que raspaba sus piernas como dedos resentidos y entraba en el abrazo acogedor de los pinos, sus agujas susurrando secretos a la brisa. El aire se enfriaba gradualmente mientras subían a terreno más alto, la manta opresiva de calor levantándose como una maldición rota, reemplazada por el mordisco crujiente de la elevación que agudizaba los sentidos.
Esto no es solo sobre supervivencia en la cruda rutina de día a día de poner un pie delante del otro. Esto es más que una historia de amor pintada en tonos de atardecer y miradas robadas. Es una historia sobre construir un hogar de los restos astillados cuando ningún otro lugar te aceptaría, sobre dos almas encontrando agarre en un saliente compartido. No hablaron mucho en ese viaje, las palabras innecesarias en la vastedad del paisaje que se desplegaba alrededor, solo el sonido rítmico de cascos golpeando tierra compacta, el crujido ocasional de sillas de cuero asentándose bajo el peso, y el llamado distante de un halcón cabalgando corrientes térmicas arriba. No era un silencio incómodo, del tipo que pincha con acusaciones no dichas. Era quietud de una manera que Hannah no había sentido en mucho tiempo. Un silencio compañero que permitía que los pensamientos se asentaran como sedimento en un arroyo claro. La cabaña de Ellie apareció alrededor de una curva suave en el sendero, una casa de madera achaparrada metida protectoramente entre árboles imponentes, sus troncos envejecidos a un tono plateado por años de sol y tormenta. Junto a ella se erguía un pequeño granero con puertas entreabiertas como brazos acogedores, un cobertizo para arreos y herramientas, y lo que parecía una vaca terca en el corral, masticando hierba con la lentitud deliberada de quien está poco impresionada por las prisas del mundo. Ellie desmontó con gracia fluida nacida de la costumbre, ató las riendas a un poste con nudos rápidos, luego abrió la puerta de la cabaña de par en par y la sostuvo sin una palabra, su figura silueteada contra el interior tenue. Hannah se detuvo en el umbral, el peso de la decisión presionando una vez más. ¿Esperas algo a cambio de esta bondad, lavado, cocina, favores no dichos? La miró directamente a los ojos, su mirada inquebrantable y clara como agua de montaña. No. Solo no robes la plata. No es que tenga algo que valga la pena, tal vez una cuchara ennegrecida o dos del viejo juego de mi ma. Entonces ella esbozó la sonrisa más tenue, la primera en días, una pequeña fractura en la armadura que dejó entrar un hilo de luz, y cruzó el umbral hacia lo desconocido. La cabaña olía a humo de madera de un fuego reciente y resina de pino viejo, terrosa y ancladora, un aroma que la envolvió como el abrazo de un viejo amigo. Estaba limpia en su simplicidad, sin pretensiones, una mesa robusta marcada por años de uso, una estufa de hierro colado agazapada en la esquina como un centinela fiel, dos sillas que no combinaban, una de pino, otra de roble, ambas firmes, y un edredón doblado con cuidado en la cama, con más esmero del esperado de un hombre solitario, sus parches un mosaico de azules y rojos desvaídos contando historias de manos desaparecidas. Esa noche, comieron guiso lo suficientemente espeso para sostener una cuchara en pie en sus profundidades sustanciosas. Trozos de venado y verduras de raíz cocidos a fuego lento sobre brasas que brillaban como promesas contenidas. Ellie no la acribilló con preguntas fisgonas sobre su pasado, no la trató como a una vagabunda digna de lástima o prading. Solo pasó el pan, cálido y crujiente del horno, recogió los platos con eficiencia callada, y la dejó lavar si quería, entregándole una palangana de agua tibia sin aspavientos. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera crecido completamente la cresta oriental, ya estaba ella en la parte de atrás partiendo leña menuda con un hacha que mordía limpia la madera, el tuac rítmico haciendo eco a su resolución. Él salió del granero limpiándose las manos en un trapo, sorpresa parpadeando breve en sus ojos. ¿Alguna vez has limpiado establos, manejado el extremo pesado de las cosas así? Todavía no, pero tengo brazos fuertes y aprendo rápido. Lo harás, entonces. Mañana al amanecer. Y eso fue todo, sin promesas floridas de facilidad, sin sermones sobre las maneras de la tierra. Solo trabajo, el gran igualador, expuesto simple como el horizonte. Durante los siguientes días, algo como un ritmo se formó entre ellos, sin prisa y orgánico como el crecimiento de pastos silvestres. Ella aprendió las peculiaridades de la línea de la cerca, donde los postes se inclinaban traicioneros después de los levantamientos invernales, el gemido temperamental de la bomba de agua y el truco para cebarla justo bien, como fregar los arreos hasta que el cuero brillara suave y dejara de crujir lastimero bajo el peso de la silla. Ellie la dejó moverse a su propio paso, observando desde lejos sin revolotear como una gallina ansiosa, sin juzgar sus tropiezos o silencios. Ofreció guía en asentimientos y demostraciones, luego se apartó, confiando en que ella reclamara el conocimiento como propio. Una tarde, mientras el sol martillaba el techo como una forja implacable, encontró un montón de libros de contabilidad viejos en la mesa adentro, sus páginas amarillentas y la caligrafía apretada como el puño de un avaro,
Números desviados por un pelo aquí y allá como fantasmas de cálculos cerrados pasados. ¿Llevas los libros del rancho? ¿Rastreas cada centavo y poste?, preguntó, hojeando con dedos cuidadosos. Lo intento, cuando los días lo permiten, respondió, limpiándose el sudor de la frente. Mi hermano era el que tenía cabeza para las cifras, podía dar sentido al caos en el papel. Yo mayormente entrecierro los ojos a las columnas y espero lo mejor, rezo para que la cuenta no salga corta en la roundup. Ella sonrió entonces, un tirón genuino en los labios, y señaló un cálculo errático garabateado en tinta desvaída. Contaste la misma silla 2 veces aquí, duplicaste el desgaste en el bocado de esa yegua Bai. Él miró la página, luego gruñó una risa baja que retumbó como trueno distante. Así que por eso el chico de Dolin gritaba como loco la última vez que liquidamos, pensó que lo había estafado en el alquiler. No preguntó por detalles de deudas viejas o riñas vecinales. Solo tomó un lápiz corto del cajón, su punta gastada, y empezó a ordenar columnas con trazos limpios y precisos, equilibrando los libros tan naturalmente como respirando. Ellie avivó la estufa con troncos frescos, el crepitar llenando la habitación, y no dijo nada más, contento de dejar que sus manos trabajaran la magia que las suyas nunca pudieron. Esa tarde, después de que las tareas se doblaran como linos al atardecer, caballos cepillados, portones asegurados, herramientas engrasadas, se sentaron al frente con 2 tazas astilladas de café humeando tenue en el aire enfriándose, observando cómo la luz cambiaba a través de las colinas en gradientes de ámbar y rosa. El silencio no era incómodo o tenso, estaba solo allí, como una segunda piel llevada cómoda con el tiempo, envolviéndolos en una facilidad compartida. ¿Alguna vez piensas en dónde estarías si no hubieras venido por este camino, si el sendero se hubiera doblado diferente?, preguntó, su voz baja y pensativa, ojos en el horizonte donde el sol se hundía perezoso. A veces, en las horas quietas antes de que el sueño te reclame, dijo, girando los pozos en su taza. Pero no me quedo en los que pasaría. No había nada por lo que valiera la pena quedarse allá atrás, solo ecos y promesas vacías. Asintió despacio, deliberado, como si pesara sus palabras contra sus propios remordimientos enterrados. Supongo que has tenido gente que te ha fallado más veces de las que merecías, dejándote con el extremo corto. Lo he tenido, admitió, encontrando su mirada firme. Confianzas rotas, puertas cerradas a sueños. Pero ninguno de ellos está aquí ahora, acechando estas colinas. Solo nosotros y el trabajo. Ahí estaba de nuevo, ese espacio fértil entre palabras donde la confianza empieza a construirse, ladrillo por ladrillo callado, incluso si no lo nombras en voz alta o lo reclamas todavía. Un fundamento puesto en miradas y gestos, lo suficientemente fuerte para resistir las tormentas que pudieran hervir. Pero la paz no dura mucho aquí en el borde de la civilización, donde la tierra es demasiado ancha para que los secretos se queden enterrados y los rencores se pudren como heridas sin tratar. La calma frágil estaba destinada a romperse bajo presión. Al día siguiente, Hannah cabalgó al pueblo sola, el trote del caballo un balanceo familiar debajo de ella. Solo necesitaba unos cuantos suministros para estirar las reservas, granos de café molidos para las mañanas, sal gruesa para conservar, tal vez un rollo de tela resistente si el precio no extorsionaba demasiado, algo para remendar los rasgones en su falda de zarzas enganchadas. La tienda general estaba quieta pero no vacía, estantes alineados con latas y rollos bajo un velo de motas de polvo danzando en la luz inclinada. La gente todavía la miraba de reojo, susurros siguiéndola como sombras, pero esta vez no se inmutó ni bajó los ojos. Tenía tierra incrustada en las botas de trabajo honesto y propósito en su paso que osaba desafiar. Que hablaran. Sus palabras no podían tocarla ahora. Estaba alcanzando una lata de tabaco, hoja suelta para la pipa de Ellie, un gesto pequeño no pedido, cuando el diputado entró, sus botas lustradas a un brillo que parecía fuera de lugar en la arena. Chico joven, placa afilada reluciendo como advertencia, demasiado afeitado y cuello almidonado para el polvo que ahogaba todo lo demás. Se detuvo cuando la vio, mano descansando casual en su cinturón. Estás quedándote en el lugar de Walker arriba en la cumbre, ¿verdad? La palabra viaja. Se volvió despacio, enfrentando su escrutinio de frente. Lo estoy. Y es un lugar tan bueno como cualquiera en estas partes. Se rascó la mandíbula, rastrojo raspando bajo los dedos, vacilación parpadeando en sus ojos como llama de vela en corriente. ¿Sabes de él?
¿Los susurros que lo siguen? Sé que no me ha hecho ni una sola pregunta que no quisiera responder, no ha empujado donde la confianza no se da, respondió, Barbilla levantándose leve. El diputado vaciló más, mirando hacia la puerta como si esperara interrupción. Deberías preguntarle sobre Tucson. Verano del 68. Gran incendio que iluminó la noche como el día del juicio. Acusaciones más grandes que se pegaron como cardos. El hombre estuvo en carteles por meses, querido por Arzonía, decían. No dijo una palabra, no dejó que las palabras se enterraran demasiado hondo. Solo tomó su lata con calma deliberada, puso monedas en el mostrador con un tintineo suave, y se abrió paso hacia el resplandor afuera. En el viaje de regreso, el sol pegó diferente, más caliente, más insistente, como si intentara hervir algo desde adentro, dudas revolviéndose con cada golpeteo de casco en el sendero de vuelta. Cuando llegó a la cabaña, Ellie estaba partiendo leña atrás, camisa quitada en el bochorno, su espalda surcada de sudor y aserrín pegajoso que lo doraba en luz de oro. Levantó la vista del tocón, sonrió tenue y acogedora. ¿Conseguiste lo que necesitabas del pueblo? ¿La sal se mantiene estable? Mayormente, dijo, su tono cortado más afilado de lo pretendido. Él lo notó de inmediato, puso el hacha abajo despacio contra el bloque, la hoja mordiendo hondo en la madera. ¿Qué te ronda la cabeza, Hannah? ¿El pueblo te dio problemas? Tucson, dijo, la palabra cayendo plana y pesada entre ellos como una piedra en agua quieta. Su rostro no cambió mucho en lo inmediato, estoico como siempre, pero hubo un parpadeo en los ojos, rápido como una sombra cruzando el sol, como un caballo que oye una ramita quebrar en el matorral pero no se espanta a menos que tenga que cargar. Eso fue hace mucho tiempo ya. Supuse que el pasado se quedaba enterrado, pero supongo que los fantasmas no siempre obedecen. Se acercó sin prisa, tomó una taza de estaño del clavo en el porche, vertió algo de agua del balde chapoteante a su lado, y se sentó en los escalones toscos, la madera crujiendo bajo su peso. ¿Quieres la verdad de eso, recta y sin barniz? Asintió una vez, brazos cruzados como barrera. Estaba trabajando en fletes por entonces, solo yo y mi hermano contra el mundo. Transportábamos mercancías entre pueblos polvorientos, cajones de bienes secos y ferretería rebotando en carretas bajo estrellas que se sentían demasiado cerca. Nos detuvimos en Tucson esa semana para un alto, nada planeado. Nos vimos atrapados en un incendio que nadie esperaba, empezó en un almacén, se extendió como pecado a través de la noche. Alguien con rencor reclamó que lo habíamos prendido por seguro, tejió cuentos que se pegaron a pesar de que el humo aclarara nuestros nombres. No era verdad, ni una chispa de eso, pero fuimos absueltos eventualmente por un juez que vio sentido. Los carteles se quedaron más tiempo que los cargos, sin embargo, cosas feas clavadas en cada poste desde aquí hasta la frontera. Se sentó a su lado en el escalón, el grano áspero presionando a través de su falda, dejó que las palabras se asentaran como polvo después de un galope. ¿Alguna vez huiste de todo eso? ¿Cortaste lazos y te desvaneciste en el siguiente valle? Sacudió la cabeza, despacio y firme. No. Nos quedamos, lo enfrentamos como hombres deben. Mi hermano no sobrevivió al golpe de calor que siguió los juicios, el cuerpo cediendo bajo la tensión. Mantuve la cabaña porque era el último lugar que no me pedía explicar dos veces, no exigía que probara mi inocencia a cada ojo pasajero. El silencio cayó de nuevo, más espeso ahora. No el tipo suave y tejedor de antes, sino este tenía bordes, afilados como alambre de púas, trazando leves líneas de tensión. No soy un héroe tallado de leyendas, Hannah, ningún caballero brillante. Pero no prendí ese fuego, no traje ruina sobre inocentes. Lo estudió allí en la luz inclinada, sol dorando el sudor en su piel a un brillo, polvo enredado en su cabello oscuro como hilos de caminos olvidados, y algo cansado grabado hondo en sus hombros. No el dolor fugaz de partir leña o remendar cercas, sino el tipo que cargas cuando tu nombre ha sido arrastrado por tierra que no hiciste, untado indeleble por lenguas sueltas. Se levantó entonces, cepilló la tierra pegajosa de sus manos con palmas raspando juntas. Te creo, Ellie. Tus ojos no mienten, y tus manos tampoco. La miró arriba despacio de verdad, sorpresa ablandando las líneas alrededor de la boca. ¿Segura? No hay muchos que tomen la palabra de un hombre sobre la tinta en viejos mandatos.
Sí, dijo, voz segura como piedra. Porque si fueras culpable de esa sombra, no me lo hubieras dicho en absoluto, no lo habrías puesto al descubierto así, confiando en que vería al hombre, no al mito. Y justo así, algo cambió de nuevo entre ellos. No enorme como un trueno, no alto como una declaración gritada a los vientos, pero real, tangible como el calor de aliento compartido. Esa noche, mientras las estrellas pinchaban el cielo de terciopelo, colgó su abrigo en el gancho junto a la puerta como si tuviera intención de quedarse, su peso ya no una carga sino una reclamación clavada. El verano se extendía lánguido e implacable, los días horneando la cumbre hasta que jurarías que el calor latía desde la tierra como algo vivo, ondas destellando de rocas y haciendo que pinos distantes vacilaran como espejismos. Hannah y Ellie se habían asentado en un ritmo callado que ambos necesitaban y nutrían, un baile de días no dicho. Ella conocía ahora cada crujido del granero, la manera en que la puerta se atascaba en mañanas húmedas. Él la observaba tararear al atardecer desde el rabillo del ojo, el sonido tejiéndose en la tela de sus tardes como hilo en tela. La vida no era emocionante en el sentido febril de fiebres de oro o tiroteos, no, era constante como el tic de un reloj de abuelo, confiable en sus demandas, hasta que una tarde todo cambió, rompiendo el idilio como vidrio bajo bota. Hannah estaba revisando postes de cerca abajo junto al arroyo, donde el agua goteaba perezosa sobre piedras cubiertas de musgo, el calor destellando de los rieles en velos distorsionadores que jugaban trucos al ojo. Los grillos zumbaban un himno implacable en el sotobosque, banda sonora de la soledad. Entonces oyó un paso detrás, desparejo, deliberado, crujiendo grava con intención que levantó los finos vellos de su nuca. Se giró sobre el talón, mano instintivamente bajando al cuchillo en su cinturón. 3 hombres, polvorientos como espectros de caminos gastados y armados hasta los dientes, estaban justo fuera del alcance fácil, sus formas borrosas ligeramente por la neblina. Camisas gastadas delgadas por el sol y cabalgatas interminables, manos rozando culatas de rifles con amenaza casual, ojos duros como pedernal bajo alas de sombrero bajadas. Uno dio un paso adelante, botas arrastrando despacio, una sonrisa torciendo su labio como una cicatriz mal curada. ¿Eres la mujer de Walker? ¿La alta bebida manteniendo su cama caliente? Abrió la boca, palabras enredándose en la lengua. Hace 11 días, fresca del escenario con sueños aún verdes, no habría sabido tener miedo en los huesos. Pero ahora, con apuestas tejidas en sus días, su pulso golpeó sus oídos como tambores de guerra. Lo soy, dijo, voz nivelada a pesar del trueno dentro. Y esta cerca es mía para cuidar. Di tu asunto o cabalga. La voz de Ellie vino desde detrás entonces, materializándose de la línea de árboles como un espíritu guardián. No se apresuró en su aproximación, solo calmado, calmado como un arma cargada en reposo. Los ojos del hombre líder parpadearon hacia Ellie, midiéndolo como res en mercado, calculando probabilidades. Oí que tienes tierra prima aquí, Walker, derechos de agua, buen pastoreo metido en estos pliegues. Y no planeas compartir la riqueza con recién llegados. Ellie dio pasos lentos adelante, manos visibles y vacías a los lados, palmas abiertas al sol. No compartimos tierra que es nuestra por sudor y escritura, habló bajo y parejo, cada palabra medida para desescalar sin ceder. Lleva tus reclamaciones a otro lado, esta cumbre no está en venta. El hombre sonrió con sorna, un destello de dientes amarillentos, pero su dedo se crispó cerca del guardamonte, traicionando el farol. Hannah sintió el sudor bajo su cuello gotear frío a pesar del incendio, sus músculos enrollados tensos como un resorte. Mejor sé listo con esto, Walker, añadió, voz aceitosa con amenaza. La gente que se clava demasiado hondo termina plantada permanente. Eso fue todo, sin más palabras, sin escalada para llevar. Se volvió y se deslizó de nuevo a las sombras de los pinos, sus compinches siguiéndolo con miradas sobre el hombro que prometían regreso. Ni un disparo al aire tenso, ni una palabra más para quedar como humo. Después de que se fueron, tragados por el matorral, Hannah corrió hacia Ellie, su aliento viniendo entrecortado, mano aferrando su brazo. ¿Estás bien? Tenían asesinato en los ojos. Asintió, su mirada aún fija en el sitio donde habían desaparecido, escaneando movimiento. Estoy entero. Pero volverán, hombres así no advierten 2 veces sin dientes detrás del gruñido. Esa noche,
El viento se sintió más frío barriendo abajo de las cumbres, no porque el aire hubiera cambiado verdaderamente con el giro de la estación, sino porque la amenaza se había vuelto real, tangible como los rifles que habían acunado. No se sentaron a hablarlo bajo luz de vela, diseccionando miedos como cirujanos. Se movieron con propósito, cerraron las puertas del granero con hebillas frescas y cadenas, guardaron arreos extraenáticos ocultos donde manos no pudieran alcanzar fácil, revisaron doble los portones con ojos pelados para sabotaje, no encendieron fuego cerca del arroyo para evitar señalar sus rutinas. Hannah sintió su corazón martillar de una manera que no tenía nada que ver con el trabajo duro de acarrear heno o partir rieles. Esto era primal, el surge del instinto de supervivencia afilado por lo salvaje. Esto era más grande que las tareas diarias que construían callos. Esto era sobre mantener la línea contra aquellos que tomarían lo que había sangrado por. En la mañana, luz gris filtrándose a través de pinos, lo encontró a él reparando el portón abajo junto al camino, madera astillada por piedras arrojadas maliciosas en la noche, púas torcidas de lado. No levantó la vista cuando ella salió, botas crujiendo hierba besada por escarcha, pero su martillo se detuvo a mitad de balanceo. ¿Planeas pelear con estos hombres de frente si dan la vuelta?, preguntó, voz tejida con el acero que había forjado, hizo una pausa completa entonces, martillo a mitad de clavo, sudor perlando su sien a pesar del frío. Planeo no perder esta tierra, esta vida que hemos rascado de la tierra, dijo, ojos encontrando los de ella fieros. Y me alegra un demonio que estés aquí a mi lado para ello, tu agallas nos hace dos irrompibles. Ese fue el momento en que se dio cuenta, claro como una campana tocada al alba, este lugar pertenecía a ambos ahora, raíces entrelazadas en suelo compartido, no reclamaciones solitarias. Dio un paso adelante sin vacilación y sacó el martillo de su mano, sus dedos rozando los suyos cálidos. Entonces arreglemos esto juntos, hagámoslo más fuerte que antes. Trabajaron en silencio después de eso, lado a lado bajo el sol trepador, clavo por clavo hincado verdadero, sudor mezclándose con determinación. Reconstruyeron el portón, capa sobre capa de madera y alambre. Pero no fue solo la madera la que se sintió más fuerte al final, inquebrantable al viento o voluntad, fueron ellos, forjados más apretados en el fuego de propósito común. Más tarde esa tarde, mientras las sombras se alargaban hacia la noche, él ensilló uno de los caballos con correas eficientes, el animal relinchando suave. Me voy un trecho, dijo, revisando cincha con un tirón. Necesito explorar, saber con quién tratamos. ¿Quién envió a estos lobos olfateando? Ella no discutió ni suplicó precaución. Las mujeres fronterizas aprendían temprano que las palabras solas no revierten mareas. Ató su chaqueta a la cintura, se aupó a la grupa de otro caballo con un salto nacido de práctica, el cuero crujiendo bienvenido. Cabalgaron juntos hacia la siguiente cumbre, donde el polvo de antes se había asentado inquieto en la distancia. No hombres a caballo esta vez, solo humo enroscándose delgado cerca de la línea de árboles, aseado en la brisa. Difícil decir si era el hogar de un campamento honesto o el heraldo de problemas sirviendo lento. Él aminoró el caballo a un paso, oídos sintonizados a los murmullos de la tierra. Quédate aquí en cobertura, dijo, voz un murmullo contra su oreja. Yo circulo quieto. Asintió, sosteniendo las riendas apretadas en puños enguantados, corazón un trum constante. Los minutos se estiraron eternos, el bosque conteniendo el aliento. Él regresó al fin, rostro tenso como si hubiera visto más que rastros de humo. Tienen un campamento metido bajo, dijo, montando veloz. 3 hombres, rifles engrasados y listos, mulas empaquetadas livianas. Ningún signo de equipo de comercio o prospecto honesto, solo esperando, como buitres en una rama. Cabalgaron de vuelta a la cabaña sin hablar mucho, el peso del conocimiento pesado como alforjas. Sintió cada paso de la yegua bajo ella, seguro y fuerte, sintió la carga asentándose en sus hombros como un yugo mal ajustado, y sintió su propia resolución endureciéndose para igualar. Esa noche, junto al resplandor parpadeante del hogar, discutieron, callados al principio, voces bajas para mantener las palabras dentro de las paredes. No podemos esperar a que ataquen primero, dijo Hannah, paseando los tablones gastados del piso. Necesitamos actuar, enviar palabra o armarnos como es debido. Ellie sacudió la cabeza, inclinándose adelante codos en rodillas. Es su tierra también a menos que probemos invasión clara, escrituras y levantamientos.
Vamos a armar una riña completa si hacemos algo imprudente, derramar sangre donde tinta podría bastar. Nos amenazaron de frente, vinieron con acero en mano. Quemaron mi sueño con sus sombras, dijo, las palabras cayendo fieras, había querido decir, robaron, pero el miedo las enredó en algo más crudo, las noches ahora embrujadas. No voy a esperar ociosa mientras ellos circulan más cerca. Cerró los ojos breve, masajeando su frente con pulgar y dedo, cansancio grabándose más hondo. Hay diferencia entre mantener tu posición como robles en ráfaga y saltar a una riña ciego, perdiendo más de lo que ganamos. No respondió de inmediato, pero la luz del fuego danzó en su rostro, dorando su determinación. Se sentaron allí hasta que el fuego se quemó bajo a brasas guiñando reacias, ninguno moviéndose para rellenar las tazas o avivar las llamas. La discusión quedó sin resolver, un nudo para desatar al alba. En la mañana, caminaron afuera juntos a la luz crujiente. Pasado el portón ahora fortificado, pasado la vaca mugiendo indiferente en su corral, pasado el granero erguido centinela. El aire olía a resina de pino afilada y el tan metálico del miedo. Eli se detuvo al borde del campo, manos sombreando ojos contra el sol trepador. ¿Cómo te sientes con esto, de verdad? Sin vuelta atrás una vez que nos plantemos. Miró a los árboles moteados envueltos en niebla matutina, ramas como venas latiendo vida. Lista como la tierra después de la lluvia, anclada, esperando crecer. Asintieron en unison, una promesa no dicha sellando el aire, para pararse o caer juntos, sin doblegarse. El sol no había aclarado los árboles por completo, dorando copas tentativas, cuando el problema regresó con intención atronadora. 3 jinetes, los mismos del arroyo, rostros puestos graves bajo sombreros cubiertos de polvo. No se colaron esta vez, cautelosos como zorros, vinieron audaces como bandidos, polvo arrastrándose detrás en una bandera revuelta como si fueran dueños de toda la maldita tierra de cumbre a barranco. Eli los vio primero desde la línea de la cerca, donde remendaba un poste final. Martillo en mano, se enderezó despacio. Hannah estaba adentro hirviendo café sobre la estufa, el aroma rico y anclador, cuando oyó los cascos, golpeando urgentes como tambores de guerra. Para cuando salió, escopeta en mano pero baja, Eli estaba de pie junto al granero, su espalda recta como un pino, postura transmitiendo inamovible. ¿Segura de que quieres hacer esto, enfrentarlos?, preguntó, voz baja y con el filo de peligro compartido. No quitó los ojos de la nube de polvo aproximándose. No quedaba mucho de elección después del gruñido de ayer. ¿Mantenemos ahora, o lo perdemos todo? El hombre líder frenó primero, caballo resoplando espuma moteada, meros yardas del portón. Misma sonrisa de sorna curvando su labio como leche agria, mismo dedo crispado flotando cerca del gatillo como araña sintiendo vibración de tela. No esperaba que fueras tan terco, Walker, clavando talones como si este parche fuera el dorado. Eli no se movió ni una pulgada, pies plantados anchos. No esperaba que fueras tan ruidoso queriendo lo que no es tuyo, ladrando reclamaciones sin mordida. Detrás del enfrentamiento, fuera de vista directa pero lista, Hannah tenía su mano en la escopeta colgando justo adentro de la puerta de la cabaña, cañón fresco bajo la palma. No la levantó, todavía no sin necesidad, pero su postura decía que podía y lo haría, veloz como juicio. Te dimos una advertencia justa y cuadrada, presionó el hombre, inclinándose adelante en la silla, cuero crujiendo tenso. Hora de obedecer o pagar el peaje. Y la oímos clara, respondió Eli, voz constante como lecho de roca. Solo no nos gustaron los términos. Cábense. Eso fue todo, la chispa al yesca. El hombre se inclinó más adelante en su silla como si decidiera cuántos pasos tomaría para convertir este campo quieto en algo sangriento e irreparable, polvo asentándose inquieto alrededor de los cascos de su montura. Sus compinches se extendieron lo justo para flanquear, preocupación enrollándose apretada en el vientre de Hannah como alambre de púas. Pero entonces un sonido cortó el momento afilado y salvador, cascos, rápidos y con propósito, retumbando desde la cumbre detrás de la cabaña. Otro jinete, solitario pero imponente. Un hombre, mayor con plata hilando su barba, abrigo batiendo salvaje en la brisa como estandarte de campañas viejas, sombrero bajo sobre ojos que habían visto décadas de polvaredas. Eli parpadeó reconocimiento, un leve alivio en su figura. Estrager,
viejo mano de sendero, conoce cada pulgada de estas partes. Los tres extraños se volvieron como uno, manos crispando hacia hierros. El recién llegado aminoró lo justo para controlar su aproximación antes de frenar junto a Ellie y Hannah, caballo girando preciso. Su voz era áspera, envejecida como paredes de cañón, llevando autoridad ganada a pulso. Buenos días, muchachos. Están invadiendo tierra marcada, claro como el día, escrituras archivadas y cercas señaladas. El de la sonrisa de sorna entrecerró los ojos a rendijas, saliva moteando su barbilla. Esto no es asunto tuyo, viejo. Métete o te dan peso de plomo. Trager sonrió entonces, despacio y sin calor, no alcanzando sus ojos que relucían fríos. Mira, ahí es donde estás muerto de equivocado, hijo. Cabalgué esta tierra mucho antes de que soñaras con poner pie en ella, la mapearon cuando tus mamás aún cambiaban pañales. Y no me llevo bien con hombres amenazando a gente que no ha hecho nada más que cuidar lo suyo, construir callados sin pisar pies. El hombre resopló, brevado o agrietándose tenue. ¿Vas a pararnos con una sola mano, canoso? Trager se inclinó ligeramente adelante, fácil en los estribos. No hay necesidad de eso. Pero traje al sheriff, supuse que la advertencia justa se ignoró. Ahí fue cuando la segunda ola creció la cumbre, dos jinetes más materializándose de la niebla, uno con placa prendida orgullosa y reluciendo en el sol trepador, el otro armado pesado y escaneando la escena como si ya supiera cómo terminaría, revólver suelto pero listo. Placas y cañones hablaban más alto que la bravada. El ánimo cambió rápido como un remolino de polvo, tensión quebrándose como alambre sobretensado. La sonrisa de sorna del hombre líder cayó limpia, rostro palideciendo bajo la mugre. Pateó su caballo alrededor duro, espuelas mordiendo flanco, murmurando maldiciones bajo aliento que se esparcieron como postas. No discutieron términos, no sacaron en desafío tonto. Solo cabalgaron, rápido lo suficiente para levantar una nube fresca de polvo que ahogó el aire, pero lento lo suficiente para pretender que no era miedo impulsándolos, colas metafóricamente metidas. El sheriff desmontó gracioso, ladeando su sombrero a Ellie y Hannah con un asentimiento que llevaba respeto. Oí que había tensión hirviendo aquí arriba, rumores en el pueblo de extraños olfateando reclamaciones. Supuse que lo dejaría hervir un poco antes de aparecer sin invitación. Supongo que eso fue lo suficientemente largo para hervir por encima. Ellie asintió, exhalando despacio, martillo aún aferrado suelto. ¿Tienes buen tiempo, sheriff? Casi como una plegaria respondida. Trager ladeó su propio sombrero, polvo cayendo de la ala. No me gustan los matones, nunca desde mi primera bronca en Abilene. Se esparcen fácil cuando la luz pega verdadero. Y justo así, los intrusos fueron memoria, el patio vaciándose a quietud una vez más. La quietud regresó como si nunca hubiera sido rota, pájaros reanudando charla como en señal, viento suspirando a través de agujas. De vuelta en la cabaña, mientras el sol trepaba más alto, Hannah se sentó en los escalones del porche, aún sosteniendo la escopeta en su regazo como talismán, cañón cálido ahora de proximidad. ¿Crees que eso es el fin de eso, o solo un respiro antes de que la tormenta dé la vuelta? Ellie vertió 2 tazas del café enfriándose de antes, le pasó una con rizo de vapor, el aroma anclador. No lo sé seguro, hombres así crían rencores como bebés. Pero es la primera vez que no me sentí solo en la pelea, hombro con hombro contigo y buena gente cabalgando adentro. Miró al horizonte, todavía quieto, todavía ancho y susurrando posibilidades. Estabas listo para pararte alto, dijo, voz suave con el peso de eso. Incluso si solo éramos nosotros contra la marea. Se sentó a su lado, taza acunada en manos callosas. He perdido suficiente ya a sombras y silencios, hermano, gente, años. Esta cumbre, esta vida contigo, vale la pena pararse vale cada riesgo. Bebieron su café en silencio entonces, sorbos lentos saboreando el filo amargo. Ningún grito de alegría sonó, ninguna celebración con brazos alzados o brindis. Solo el tipo de paz que viene después de mirar al peligro fijo en el ojo y no parpadear, emergiendo marcado pero entero. Esa noche, las estrellas giraban afiladas arriba, pinchazos en negro tinta, y el aire se enfrió a un crujiente que mordía piel expuesta. Ellie no dijo mucho antes de acostarse,
palabras gastadas en el costo del día. Nijana, agotamiento una marea gentil. Pero antes de meterse, puso la escopeta de vuelta en su soporte sobre la puerta con cuidado deliberado y colgó un solo herradura sobre el marco, hierro viejo, doblado de uso, clavado firme como un voto. Eli lo notó desde las sombras, no dijo palabra, solo sonrió suave, del tipo que dice sin voz, esto no ha terminado, ni de cerca, pero estamos todavía aquí, respirando juntos. Incluso cuando el peligro se desvanece como niebla bajo mediodía, las cicatrices no siempre sanan fácil, desvaneciéndose lentas como tinta en lluvia. Después de esa mañana cargada, la vida en la cumbre se asentó en una normalidad callada, vigilante pero renovada. El granero se cerraba de noche con barras caídas pesadas, los caballos en corral seguros en sus compartimentos con heno fresco, y la escopeta apoyada junto a la puerta, lista pero invisible, una socia silenciosa. Los campos brillaban dorados en el sol de final de verano, ondas de hierba inclinándose a la brisa, y por primera vez en años, Hannah se sintió segura en su piel, arraigada a hondo. Pero algunas batallas no se muestran en la superficie, grabadas en cambio en los pliegues ocultos de corazón y mente. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en morados magullados, compartieron una cena de calabaza asada, dorada y caramelizada, del jardín que Hannah había cojeado de suelo reacio, junto a frijoles cocidos ricos con cebolla y hierba. Tarareó suavemente bajo aliento, pensando en nada particular, solo en cómo el aire olía limpio esta hora del día, las con tierra y pino enfriándose. Eli la atrapó en la melodía y pausó, tenedor a mitad, algo suave y desprotegido detrás de sus ojos como alba rompiendo. Te queda bien, esa tonada, trae luz a la habitación sin intentarlo. Asintió, mirando abajo a su plato donde vapor enroscaba perezoso, no porque fuera incómodo sostener su mirada, sino porque no estaba segura por qué importaba tanto, por qué una nota simple podía tender puentes sobre abismos no dichos. Había practicado esta vida en serio ahora, tareas sudorosas que dejaban músculos cantando, trabajo constante que construía más que cercas, noches calladas donde el silencio hablaba volúmenes. Pero había cosas en ella aún sin abordar, sentimientos que susurraban como fantasmas en rincones de armarios, esperando una mano para sacarlos a la luz. Más tarde esa noche, mientras la cabaña se asentaba en crujidos y suspiros, Hannah yacía despierta bajo el peso del edredón, pesado en su pecho como cargas no compartidas. Pensó en las calles inflexibles de Prescott, en las sonrisas que cortaban más hondo que el viento, en la puerta cerrándose que hacía eco de rechazo, en ser medida de cabeza a pies y hallada falto antes de que una palabra se dijera o una mano se extendiera. Pensó en Eli, parado en el alba fría con resolución callada, su presencia un baluarte. Pensó en esa escopeta, su promesa de fuerza aún retumbando tenue en su mente como piedritas sueltas en una lata. Se escabulló de la cama sin sonido, pies acolchados fríos a través de tablones al piso hacia la puerta del granero, plantas desnudas besando tierra húmeda de rocío afuera. La noche era fresca bajo sus dedos, estrellas guiñando conspiradoras. Pasó su mano a lo largo del compartimento de madera adentro, sintió el grano áspero morder familiar, los caballos removiendo suave ensueño. Nada que temer aquí en lo familiar, ninguna sombra con rifles, solo el masticar constante de heno. No con un cañón entre tus manos para igualar probabilidades. Pero las palabras eran más duras todavía, vulnerables como heridas abiertas. Eli la siguió callado como niebla, habiendo oído el susurro de la puerta, observándola desde el umbral con silueta enmarcada en luna. No inició una conversación para llenar el vacío, solo se apoyó contra el jamaje de la puerta, brazos cruzados sueltos, presencia una pregunta sin demanda. Se quedaron así por minutos estirándose largos, el aliento del granero cálido con comodidad animal. Finalmente, suspiró, suave como caída de hoja. No tienes que quedarte porque te preocupas de que la gente en el pueblo diga que fue tu culpa que atrajéramos este problema, o la mía, por cierto. Tiró su abrigo más apretado alrededor de hombros, chal olvidado en la prisa. No es tan simple, Eli, no es culpa lo que cargo. Dio un paso adelante al tenue, luz de linterna de la cabaña derramándose tenue. Entonces, ¿qué te roe? Ponlo en claro, el aire nocturno es bueno para verdades. Tragó duro contra el bulto, ojos fijos en el suelo donde paja se esparcía dorada. Puedo enfrentar a un hombre apuntando un arma firme, encontrar su amenaza con mi propio fuego.
Pero no puedo enfrentar olvidar que alguna vez me sentí pequeña, disminuida por ojos que solo veían falla. Y algunas noches, como esta, tengo miedo de que deje de ser fuerte, dejar que los viejos temores se cuele de vuelta y reclamen terreno, asintió despacio, absorbiendo cada palabra como tierra reseca lluvia. No creo que pares, no tú con esa espina de hierro. Pero lo entiendo, la guerra adentro no siempre termina con el clarín. Entonces miró arriba, al tipo de ojos que no juzgan ni compadecen, solo ven entero. A veces no me siento valiente en los huesos. Solo actúo así, avanzo cuando las piernas quieren doblarse. Extendió la mano tentativa, cepilló un rizo suelto de su frente con nudillos gentiles. Eso es todo lo que es la valentía en la raíz, Hannah. Actuar incluso cuando se siente que no queda nada en el pozo, no reservas para sacar. Fingirlo hasta que el sentimiento alcance. Cerró los ojos, dejó que su mano se asentara contra su mejilla, palma áspera un mapa de trabajos compartidos. El granero olía a heno dulce en noches de verano, mezclado con cuero y tierra. No estás sola en esto, susurró, lo suficientemente cerca para que el aliento se entremezcle. Apoyó su frente contra su pecho, sólido y cálido, sintió el subir y bajar constante de su respiración, un ancla. Su latido, lento y real, un tambor de vida sin romper. Se quedaron juntos largo, sin arma aferrada desesperada, sin cerca para remendar urgente, sin palabras que necesitaran armadura para escudar. Solo presencia, cruda y sanadora. Solo eso, suficiente. La mañana llegó gentil, con ella una nueva clase de promesa tejida en la luz. El otoño llegó callado ese año, colándose sin fanfarria ni furia, no con la rabia de tormentas azotando cañones, sino con cosas pequeñas e insistentes que marcaban el giro del tiempo. Hojas amarillas flotando pasadas las ventanas como despedidas vacilantes, apilándose suaves en rincones. Un frío que se colaba despacio durante las mañanas, escarchando aliento y afilando bordes. Un sentido en la manera en que Ellie empezó a medir más cuidadosamente antes de cortar madera para los meses flacos, cada golpe planeado contra el asedio del invierno. No dijo mucho sobre el cambio, pero Hannah notó cada matiz. Habían sobrevivido algo más que solo problemas a caballo y amenazas susurradas. Habían cruzado esa línea invisible entre vivir al lado de alguien en proximidad cautelosa y construir algo con alguien, capa por capa deliberada. Una tarde, mientras hojas revoloteaban a través del patio como pensamientos errantes, Ellie se paró junto a la cerca, mirando al borde lejano del campo donde la hierba se desvanecía adorado bajo verde retrocediendo. ¿Alguna vez te preguntas cómo se siente pertenecer de verdad a algún lugar, no solo pasar, sino arraigar hondo?, preguntó, voz llevando en la brisa. Hannah no respondió de inmediato, dando un paso a su lado con abrigo abrazado cerca contra el aire mordiente, manos metidas en bolsillos por calor. Creo que se siente mucho como esto, dijo, gesticulando vago al barrido de tierra, humo de cabaña enroscándose doméstico. Constante bajo los pies, incluso cuando los vientos aúllan. Metió la mano en su bolsillo despacio, sacó un papel doblado crujiente de la oficina de tierras, documentos medio llenos en tinta fresca, su nombre escrito cuidadoso junto al suyo en las líneas de reclamación. Quiero tu nombre en este lugar, oficial y vinculante, dijo, sosteniéndolo como ofrenda. No solo porque lo has ganado con cada callo y tarea, sino porque lo has cambiado, has respirado vida donde yo solo aguantaba. Miró abajo a la página, el legule ilegal borroso breve con emoción, luego arriba a él, ojos trazando las líneas que el destino había grabado. De acuerdo, entonces. Pero yo elijo las sillas del porche, algo resistente, desparejado como nosotros. Ambos rieron entonces, libres y resonantes, y de alguna manera, en esa brisa rodando desde las colinas llevando indicios de escarcha, se sintió como si hubieran dicho más que 100 promesas, votos grabados en aire y tierra. Las siguientes semanas pasaron en un ritmo que se sintió permanente, grabado hondo como cauces de río. Hannah secó hierbas para la despensa del invierno, manojos colgando fragantes de vigas, salvia afilada, tomillo suave, eco de pino de romero. Ellie construyó un escritorio de escritura para ella en horas robadas, pino planeado liso, sus iniciales talladas discretas en la espalda donde solo ella las vería alguna vez, un sigilo secreto. Cabalgaron al pueblo juntos un día crujiente para archivar los papeles de tierra, el sello del escribano un trueno de finalidad,
Luego se detuvieron en la tienda general por tarta, de manzana, hojaldre y especiada, y clavos para expansiones no dichas. En el camino de vuelta, el sol bajo y suave como mantequilla en el sendero, Eli lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo, casual como pasar sal. Estaba pensando que tal vez la próxima primavera podríamos tener una ceremonia chica aquí arriba. Nada grande o llamativo, ninguna multitud o frivolidades. Solo nosotros, unos cuantos vecinos que han probado constantes. Tal vez Trajersey no se ha ido vagando persiguiendo senderos viejos otra vez. Hannah parpadeó, riendas flojas en su agarre, las palabras floreciendo cálidas. ¿Quieres decir? Quiero decir que no quiero solo construir contigo día a día, dijo, frenando más cerca para que las rodillas casi rozaran. Quiero llamarte mía, como es debido y ante lo que pase por Dios aquí afuera, si me tienes como compañero verdadero. No lloró, aunque lágrimas pincharon calientes, no jadeó dramática. Solo sonrió como si hubiera estado esperando que las palabras alcanzaran la verdad que ya sabía en su médula, lento como savia subiendo. Por supuesto que sí, Eli. He sido tuya desde el café del porche, la verdad sea dicha. Así que marcaron un sitio cerca de la cresta de la cumbre, plano y abierto, con vista suficiente para atrapar tanto el fuego del atardecer como el oro del amanecer, un altar natural a las estaciones. No apresuraron planes ni dibujaron planos elaborados en chatarra, no era su manera. Pero sí empezaron a poner piedras para un fundamento, una por una, manos ampolladas pero dispuestas. No solo para una casa que resguardara cuerpos, sino para una vida que acunara almas. Ese invierno fue el primero que no se sintió solitario para ninguno de ellos, aislamiento desterrado por proximidad. Todavía tenían trabajo de sobra, cercas para remendar contra el peso de la nieve, troncos para partir y apilar alto contra paredes de cabaña, caminos para limpiar cuando las acumulaciones se apilaran profundas. Pero el silencio adentro de la cabaña se sintió lleno ahora, rebosante. Como respirar al lado de alguien que entendía el peso que cargaba sin mapas, nunca pidiendo que lo pusieras abajo o explicaras la forma. Miradas compartidas sobre ollas de guiso, dedos rozando en pasar, pequeños sacramentos. Una noche, mientras la nieve caía suave e implacable afuera, blanqueteando el mundo en Hast, Hannah sacó un cuaderno gastado de las profundidades del cajón, cubierta de cuero agrietada como sonrisas viejas. Había empezado a escribir de nuevo en momentos fugaces, solo unas líneas cada tarde bajo parpadeo de vela. Memorias reclamadas, pensamientos desatados, preguntas que no había respondido todavía pero circulaba cerca. Escribió algo simple en la primera página, lápiz rascando deliberado, no necesita ser intrépido para construir una vida que valga el dolor. Solo lo suficientemente valiente para intentarlo, día por día terco. Y tal vez esa sea el corazón de eso, el pulso debajo del polvo y el alba. Tal vez todo lo que cualquiera de nosotros busca es un lugar donde no tengamos que ser perfectos, pulidos para brillar. Solo presentes, cicatrices y todo. Un lugar donde no se nos juzga por lo que hemos huido en terror, sino por lo que elegimos construir después, ladrillo por ladrillo esperanzado. Si esta historia se quedó contigo mucho después de la última línea, si te hizo pensar en alguien fuerte en tu propio círculo o te recordó algo que has cargado demasiado tiempo en silencio, pesado como un baúl en calles polvorientas, espero que compartas tus pensamientos abajo. ¿Crees que un lugar, una cumbre, una cabaña, un corazón, puede sanarte donde las palabras solas fallan? ¿Crees que es demasiado tarde alguna vez para empezar de nuevo, para plantar botas y esperar el giro del viento? ¿Y qué construirías, grandioso o humilde, si el miedo no estuviera en el camino, encadenando manos? En algún lugar allá afuera, justo pasado la cumbre donde los pinos se paran eternos, alguien todavía está tratando de construir algo mejor de los restos. Y tal vez solo necesites saber que no es el único caminando ese sendero.